Bueno, gracias Berta y gracias a todos los que habéis venido hoy para esta charla sobre el viaje del doctorando, que como ya sabéis los que estáis haciendo un doctorado o lo hayáis hecho, pues es todo un viaje muy interesante. Y os voy a contar un poco para que me conozcáis mi viaje hasta hoy, ¿vale? Yo estudié bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, como ya sabéis, pues en bioquímica pues aprendes un poco cómo funciona la vida. Me interesaba mucho eso, entender cómo funcionan las células, qué hay dentro de la maquinaria y me gustó mucho la carrera, pero me empecé a interesar por la neurociencia, porque tuve algunas asignaturas de neurociencia al final, en los últimos cursos, y decidí hacer algo relacionado con esto. Así que al final decidí estudiar un máster de neuroimagen en Londres, y ahí pues aprendí un poco los fundamentos de las diferentes técnicas de neuroimagen, que después apliqué durante el doctorado. Hice el doctorado en la Universidad de Barcelona sobre la enfermedad de Huntington y utilicé estas técnicas de neuroimagen para analizar pues, las bases neurobiológicas de la enfermedad. Y ya hacia el final del doctorado me di cuenta que lo que más me gustaba de la investigación en realidad era leer los artículos científicos, escribir, dar las charlas, más que estar haciendo yo los experimentos. Así que decidí dar un poco un cambio a mi carrera profesional y probar con la comunicación científica. Así que también para ello estudié otro posgrado en la Universidad de Cambridge, que justamente era de comunicación científica. Todo esto me ha llevado pues a día de hoy a crear mi canal de divulgación Cerebrotes, donde hablo de neurociencia, psicología y también hablo de otros temas. También entrevisto a científicos para que la gente vea las diferentes carreras profesionales que hay. Y también hablo del tema del doctorado, porque es un tema con el que estoy muy sensibilizada, porque sé que mucha gente lo pasa mal durante el doctorado. Y tengo esta sección de PhD Tips, donde doy consejos basándome pues, en mi experiencia, desde cómo sobrevivir al doctorado hasta bueno, pues, consejos con la presentación de la defensa, o cómo organizarse el tiempo cuando estás en la fase final de escribir, etc. Así que hoy vamos a hablar justamente de eso, de este viaje del doctorado, basándome, por supuesto, en mi experiencia. Luego cada uno pues, tiene una experiencia diferente. El doctorado al principio pues uno piensa, vale, tengo este plan, ¿no? Escribe la propuesta del tema que va a hacer, la investigación y voy a llegar ahí y ya está, ¿no? Ese es mi objetivo. Pero luego uno descubre pronto de que no es tan fácil y que suele haber obstáculos por el camino y se convierte un poco en una odisea a veces. Voy a hablar de algunos de los problemas más típicos que nos enfrentamos muchas veces durante el doctorado y posibles soluciones para llevarlo un poquito mejor dentro de lo que cabe. Algo bastante común es el síndrome del impostor, sobre todo cuando estás empezando y llegas y te das cuenta de que aunque sacaras buenas notas en la carrera o el máster, pues no es suficiente, no sabes nada, ves a gente de otras carreras y te das cuenta de que saben otras cosas que tú no sabes, y entonces a veces te puedes llegar a sentir como si fueras un impostor, de que estoy haciendo yo aquí si yo en realidad pues no sé tanto o no soy tan bueno, etc. Entonces esto es algo muy común, pero tenemos que darnos cuenta de que aunque nos dé la sensación de que lo que yo sé es muy poquito comparado con lo que todo el mundo cree, o sea, todo el mundo sabe, lo que suele pasar es que yo sé un poco y los demás saben otro poco, pero de otras cosas. Entonces nos da esa sensación de que nos falta muchísimo por saber. Entonces yo lo que propongo frente a esto es que tengamos una mentalidad de crecimiento, de que sepamos que el doctorado, la parte del doctorado es aprender, formarse, que no se supone que nada más empezar ya tienes que saberlo todo, que es normal que te tienes que formar, tienes que leer mucho, tienes que aprender nuevas habilidades que no tienes de base. Entonces esto de la idea de la mentalidad de crecimiento, pues es eso, como nuestro cerebro es algo plástico, como muchos sabréis, nuestro cerebro se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y tiene esa capacidad de moldearse basándose en nuestra experiencia. Entonces, no pensar que las habilidades que tengamos ahora son nuestras habilidades ya para siempre, esto se me da mal, pues ¿qué le voy a hacer? No, o sea, podemos fomentar aquello que queremos mejorar.
Otra cosa que suele pasar durante el doctorado, cuando uno ya está, bueno, empezando a hacer experimentos, depende del tipo de doctorado, pero por lo menos en los experimentales, puede pasar cosas pues como que se te pierdan los datos, o estás haciendo una adquisición de datos y algo va mal, o incluso que pierdas un manuscrito, que se te borre del ordenador. O sea, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Son los obstáculos que nos encontramos en nuestro camino. Y esto lo ilustra muy bien PhD Comics, que no sé si lo conoceréis, ¿sí? Es una herramienta muy buena de humor para llevarlo mejor. Y aquí pues el profesor le está diciendo al doctorando que los fallos son una parte integral del proceso de descubrimiento, y es que en realidad es así. O sea, la ciencia conlleva que pruebes, te equivoques, que a lo mejor los parámetros de tu experimento que pensabas que iban a funcionar luego no lo son. Entonces puede ser un poco difícil. Yo creo que ayuda, bueno, lo que importante es eso, aprender a tener una tolerancia a la frustración, y ayuda a saber que es parte del juego. O sea, que esto va a pasar sí o sí, que en algún momento del doctorado o de la carrera investigadora en general os vais a encontrar con alguna de estas casillas de que se te han estropeado los datos o algo va a pasar. Evidentemente tenemos que hacer todo lo posible por prevenirlo y que no nos pasen estos desastres, pero aceptar que es parte del camino, ¿vale? Parte del juego. Y otra cosa muy común durante el doctorado y bueno, y durante la carrera investigadora en general, es el agobio de tener que manejar un montón de cosas a la vez, que uno siente que es que no llega a todo. No sé si os habrá pasado, pero a mí me pasó también que, bueno, pues estaba haciendo experimentos a la vez que escribes un abstract para un congreso, a la vez que vas a los seminarios y tienes reuniones y estás planificando el siguiente experimento y adquiriendo datos. O sea, es como no llego a todo, ¿no? O sea, no puede ser. Y esto lo ilustra otra vez muy bien PhD Comics, con esta viñeta en la que esta doctoranda está ahí haciendo una to-do list y todo es importante, todo es súper importante. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues aquí yo creo que lo más importante es aprender a organizarse el tiempo bien. Y esto es muy difícil y uno va a ir probando, a cada persona le funciona mejor una cosa que otra. Algo que yo creo que es primordial es saber priorizar y decir, bueno, pues no llego a todo, algo tengo que quitarme o tengo que organizarme de otra manera, ¿no? A lo mejor no puedo ir a todos los congresos que quiero ir o a todas las charlas. Si hay, por ejemplo, en tu universidad cada día hay una charla diferente y te interesan, pues a lo mejor puedes decir, bueno, pues voy una a la semana, ¿no? Priorizar qué cosas también son más importantes. A veces lo urgente no deja espacio a lo importante y estamos siempre como la última deadline, pero hay cosas que aunque no hay una deadline, bueno, está la tesis, ¿no? Hay que sacar tiempo también para escribir, esa introducción, etcétera. Entonces, gestionar todo eso no es fácil, pero puede ayudar a hacerse una lista y decir, a ver, ¿qué es lo más importante de todas estas cosas que tengo que hacer? Y cada día tener una prioridad y empezar por lo más importante y no por lo que más me apetezca, porque a veces vamos dejando para el final del día lo que menos nos apetece y a veces es lo más importante. Y luego algo importante también es ponerse límites de tiempo. O sea, a veces hay reuniones que duran 2 horas y se podrían haber hecho en 1 hora, o podemos estar trabajando en un manuscrito meses y meses y nunca va a ser perfecto. O sea, por mucho que le demos vueltas, yo creo que es importante ponerse una deadline interna, uno mismo con sus supervisores, y decir, vale, pues en marzo lo enviamos o lo que sea. Porque si no, si tenemos toda la vida, pues al final eso se va postergando y no nos deja avanzar. Así que los límites de tiempo muy importantes. También a la hora de ponerse a escribir, por ejemplo, yo cuando estaba ya en la fase final de escribir la tesis, pues decía, me pongo 2 horas por la mañana a escribir, en vez de tener todo el día. Y así te gestionas mucho mejor, porque si tienes todo el día, pues a veces se dispersa la energía. Y en cuanto a eso, planificarse cuándo vas a hacer cada cosa y bloquear el tiempo. A mí me ayudó a utilizar la herramienta de calendarios de Google y bloquearme, decir, vale, pues este día todo para escribir, o no, o todo, yo qué sé, lunes y miércoles, por la mañana escribo 2 horas, por la tarde reunión. Organizarse cuándo vas a hacer cada cosa, porque si no, una lista, dices, vale, sé que tengo que hacer todo esto, pero a lo mejor si no te paras a decir, vale, cuándo exactamente lo voy a hacer, no es realista. Entonces eso también nos puede ayudar.
Otra cosa muy habitual es el agotamiento, de estar todo el día trabajando un montón de horas y llegar a casa ya pues que no puedes con tu vida, ¿no? Y aquí lo refleja muy bien también PhD Comics, ¿no? Parece que solamente hay dos opciones, o comer mejor, dormir más, hacer más ejercicios y ver a los amigos, o terminar la tesis. Plan, ¿qué hago? Si quiero terminar no puedo hacer todas estas cosas. Y es algo que bueno, es verdad que durante la tesis, sobre todo, a veces tenemos que dejar a un lado nuestra vida social un poquito, sobre todo en las fases finales, pero tampoco tiene que ser tan drástico. Y es que al final tenemos que cuidarnos para estar bien, y esto es como una maratón, o sea, si estás todos los días 12 horas en el laboratorio, seguramente el tercer año ya vas a estar bastante mal anímicamente. Entonces yo creo que lo importante para esto es recargar energías, y que es importante hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es un gran motivador, nos ayuda a tener más energía y nos ayuda también a nuestro desarrollo cognitivo, nos ayuda a estar más concentrados, incluso a memorizar mejor las cosas y bueno, a distraerte un poco, ¿no? de tu trabajo del día a día. Y por supuesto, amigos y aficiones, aunque a veces lo dejamos a un lado, creo que es importante mantenerlas y que eso te puede mantener sano mentalmente. Yo al principio, el primer año del doctorado, pues no estaba haciendo ninguna afición, entonces estaba pues todos los días, decía, bueno, no tengo nada mejor que hacer que quedarme hasta las 10 de la noche o las 9, lo que fuera, en el laboratorio, y al final mis jornadas eran larguísimas. Y luego ya el segundo año dije, bueno, me tengo que buscar una afición, ¿no? Y eso me ayudaba a ponerme límites, decir, vale, pues es que a las 6 me tengo que ir porque tengo que ir a esta actividad, y entonces te organizas mejor, te cunde más el tiempo y te despejas. Y bueno, eso, también los amigos, evidentemente, para, bueno, pues para distraerse un poco, no solo con los amigos del laboratorio, que también creo que tener amigos dentro del laboratorio puede ser muy beneficioso y ellos te pueden entender mejor que la gente que no esté haciendo la tesis, pero las dos cosas vienen bien. Y por supuesto dormir suficiente. Siempre hay veces que uno tiene una deadline, un plazo y hace locuras, ¿no? De no dormir en toda la noche. No sé si os habrá pasado, pero a mí me ha pasado, creo que sí. A algunos de vosotros os ha pasado, y alguna vez puntual pues no pasa nada, y si hay que hacerlo se hace, pero intentar que eso no sea la norma, ¿no? O sea, yo al final, cuando ya estaba empezando a escribir la tesis, dije, vale, no puedo seguir haciendo esto, irme a las 3 de la mañana casi todos los días, y empecé a ponerme horarios más estrictos, a levantarme antes y a decir, vale, pues a partir ya de las 10 de la noche ya está. Y me ayudó, o sea, no es que durmiera muchísimas horas, me puse el mínimo de 6 horas al día y con eso funcionaba. Esto estoy hablando ya en la fase final, de que estaba ya a punto de depositar. Entonces era en plan 6 horas todos los días, que yo normalmente dormiría más, pero bueno, o sea, descansaba. No hacía estas locuras de decir, aunque esté agotadísima, sigo, porque es que en realidad lo importante de entender es que no por más horas que trabajes vas a trabajar mejor, porque es que llega un momento que tu cerebro ya no da para más y no eres productivo. Entonces, aunque suene un poco como contraintuitivo, es mejor tomar descansos y descansar, porque así te va a cundir mucho más al día siguiente, en realidad. Luego está el tema de los directores, los supervisores, que a veces puede ser también un estrés más añadido, depende de la suerte que tenga cada uno con su director o directora, o directores, depende de cada caso, pero se da a veces el caso de, no sé si lo podéis leer bien, pero de directores que dicen, bueno, tengo un plan para tu tesis y venga, ¿cuál es? Pues venga, simplemente tienes que hacer lo que tengas que hacer para terminar la tesis. Es decir, directores que se desentienden y que no se involucran. Eso, pues por desgracia, pasa bastante, y de hecho, bueno, hay artículos que hablan de este tema como un problema, ¿no? Que la gente que tiene un director pasota, por así decir, son los que más riesgo tienen de sufrir depresión y ansiedad durante el doctorado, porque esto pues te sientes abandonado. Y luego está, bueno, todo tipo de directores. Hay directores que al revés, que son muy controladores, tampoco ayuda, y a veces uno puede sentir que
que cuando el director necesita, ¿no?, ver lo que has hecho, el manuscrito, tienes que darte mucha prisa, pero luego ellos pues as soon as possible en realidad es, bueno, ya lo haré en algún momento de este siglo, ¿no? Como que no es simétrico. Pero bueno, pues esto es una relación que puede ser complicada, no siempre, depende de cada caso, pero tenemos que entender que los directores también puede ser que esperen de nosotros que seamos... A ellos les gustaría que dijéramos, mira, pues he escrito este paper, que ya está en Nature, aquí tienes, y a nosotros nos gustaría que nos dijeran, esto es lo que hay que hacer paso a paso. Entonces, pues ni tanto ni tampoco, o sea, a lo mejor hay que encontrar un equilibrio y nosotros pues tenemos que ser proactivos, no podemos esperar a que el director nos lo dé todo dado y todo hecho, y ellos también pues tienen que involucrarse, evidentemente. Entonces, ¿cómo gestionar esto? Pues yo creo que es importante dos cosas: comunicación con los directores y empatía. Creo que es importante ser asertivo y decir lo que pasa si uno ve que no va bien la cosa o que le gustaría que fuera de otra manera, hablarlo con los directores, no te tienes por qué callar, ¿vale? No hace falta ser pasivo y solamente pensar, bueno, pues es que el director sabrá, ellos sabrán, yo pues soy un mandado, no puedo hacer nada. Tampoco hace falta ponerse agresivo y enfadarse y tener ahí un súper problema con los directores. Entonces, en el punto medio estaría la asertividad, que sería comunicar cómo vemos nosotros la situación, qué es lo que nos gustaría que cambiara, de manera pues lo más honesta posible, pero también teniendo en cuenta al otro. Y por eso digo que también es importante la empatía, porque al final también tenemos que ponernos en su lado, ¿no? También entender cómo los directores pues a lo mejor tienen muchísimos estudiantes, también tienen muchísima carga de trabajo, sus propias presiones, también conciliar la vida laboral y personal, y que en realidad la mayoría de los directores no han tenido un training, no han aprendido sobre liderazgo. Entonces es difícil pasar de estar tú como estudiante de doctorado, postdoc, y luego unos años después llevar tu propio grupo con varios estudiantes, con postdocs. Luego también tienen que pedir financiación, que eso es un estrés que recae básicamente sobre ellos, y tú como estudiante de doctorado no tienes esa preocupación. Entonces también ponerse, bueno, pues un poco en sus zapatos, ¿no? Y luego la última fase ya, los últimos meses de la tesis, suele ser ya un poco la fase de ya no puedo más, de estío, depende, no sé si conocéis gente que haya llegado súper bien a la fase final, seguro que la hay, pero mucha gente llega ya bastante quemada. Y una de las cosas que cansan mucho es este ciclo que no tiene fin, que es pues eso, tú le das... Depende, si es un director que se involucra, esto sería, le das tu manuscrito de la tesis, ¿no? Te dan muchísimas cosas para cambiar, lo corrige y vuelve otra vez. O sea, siempre esto no tiene fin. Por eso decía antes lo de ponerse límites de tiempo, porque si no, esto puede ser para siempre, ¿no? Esto no se acaba, porque la tesis nunca va a estar perfecta. Esto es algo que a mí me costó entender, pero luego llegué a la conclusión de, a ver, es que es como una obra de arte o como cualquier otra cosa. O sea, siempre puedes seguir añadiendo cosas, quitando, mejorándola. Pero bueno, yo al final pensé, good enough is good enough, en plan, con que esté bien, ya está. O sea, es que también es muy subjetivo que está bien o que está mal, porque a lo mejor, o sea, cumpliendo unos mínimos, evidentemente, a lo mejor para otra persona dicen, ay no, pues yo ordenaría los capítulos de esta otra manera, o yo quitaría esto, y luego otro, sobre todo si tenéis los directores, eso te das cuenta de cómo no es que alguien tenga la verdad absoluta final, sino que hay opiniones diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para llevarlo un poquito mejor en estas fases finales? A mí me ayudó tener una ilusión por el futuro, por lo que iba a venir después de terminar la tesis, ¿no? De qué voy a hacer después. Yo ya cuando estaba escribiendo la tesis tenía la ilusión de abrir mi canal de YouTube y hacer esto de la divulgación. Entonces, pues por las mañanas antes de empezar a escribir, empezaba a pensar nombres para el canal. O sea, ya tenía, de hecho, mi primer vídeo de 8 pasos para sobrevivir al doctorado. Bueno, no sé si es mi primero, pero uno de mis primeros vídeos del canal lo hice durante esta fase, mientras estaba escribiendo la tesis, porque es que estaba pensando en el canal y en divulgar, pero como estaba en plena tesis, a mí me salía a hablar de la tesis.
y tenía esa ilusión, pero otras personas pues hacen un viaje, por ejemplo, entonces empezar a pensar a dónde quieres ir cuando acabes la tesis, o dónde te gustaría hacer un postdoc, empezar a mirar laboratorios, o si quieres cambiar de carrera, pues empezar a pensar qué otra cosa te podría gustar hacer. Yo creo que eso te puede mantener pues un poco ilusionado y con ganas de acabar, ¿vale? Y que puede ayudar un poquito. Luego, todo esto que estoy comentando es pues dentro de lo que cabe en gente que tiene sus estreses, pero que no está mal psicológicamente, pero hay que tener en cuenta que el doctorado también aumenta la probabilidad de sufrir depresión y ansiedad, y que en casos así, evidentemente, no vale solo con estos consejos para intentar llevarlo mejor, sino que puede hacer falta pues acudir a un profesional. Y es que últimamente han salido bastantes estudios hablando de este problema. Este es uno de ellos que salió en el que se veía que bueno, la mitad de los estudiantes tenían algún tipo de estrés psicológico y hasta un 32% tenían riesgo de tener o depresión o ansiedad. Y luego han salido otros estudios. Esto es un artículo que hace un resumen de algunos de los estudios que han encontrado en posgraduados, o sea, posgraduado lo llaman a estudiantes de doctorado, y también algún postdoc. Este es de postdocs, pero la mayoría son de estudiantes de doctorado. Pues aquí dicen 45%, ellos decían que tenían pues problemas relacionados con estrés o emocionales, luego también pues 45% depresión, 34% de depresión, o sea, depende evidentemente de la universidad, del país y de las características, también de la disciplina, pero sí que se ha visto que hay un mayor riesgo que en la población general, con esos mismos nivel de estudios alto, hay más riesgo durante el doctorado. Esta otra encuesta que se ha hecho con 6.000 y pico estudiantes, y estos datos son con 2.268, el 36% de ellos, estos con datos de gente de todo el mundo, habían buscado ayuda por depresión o ansiedad durante los estudios del doctorado. 36% habían buscado ayuda, que no quiere decir que no hubiera más que la necesitaban y no la pidieran, porque hasta que uno se da cuenta de que a lo mejor necesita ir a un psicólogo o ir al médico, bueno, hay gente que nunca lo hace, ¿no? También por el estigma o porque uno piensa que tampoco está tan mal. Entonces esto, bueno, refleja el problema que tenemos. E incluso pues ha salido en titulares de periódicos conocidos como El País. Este fue ya de 2018. La tesis doctoral es perjudicial para la salud mental, esa fue la conclusión. Y el otro día Jesús Méndez escribió otro en el que habla de por qué los investigadores muestran síntomas de ansiedad o depresión. No solo doctorandos, porque en realidad esto, aunque cuando más se ve es durante el doctorado, esto sigue durante la carrera investigadora. Y os recomiendo que os los leáis los dos. Este, que es el más reciente, hace una revisión por varios artículos y están los enlaces, entonces podéis luego pinchar y leer, porque también hablan de posibles soluciones, posibles causas, que mucho está en el sistema tan competitivo que hay del publish or perish, de tienes que publicar mucho para conseguir puestos, pero también un poco en el clima que hay en los laboratorios, que en algunos pues es un poco tóxico, en otros no, depende. Entonces hay gente que da consejos sobre cómo llevar un laboratorio sano en el que la gente pueda estar bien. Así que bueno, os animo, si os interesa el tema, a que lo leáis. Y también diría que es muy importante pues buscar información sobre salud mental. Si alguna vez vosotros o alguien que conocéis sentís que puede estar teniendo un problema de salud mental, aquí en Reino Unido, bueno, esta es de Australia, pero en Reino Unido el tema de la salud mental se lo toman muy en serio, mucho más que en España, y hay muchas charities, que ya sabéis que aquí hay muchísimas charities, en Reino Unido también, que hablan de salud mental y tienen información gratuita en sus webs, y os podéis informar, y también tienen campañas muy buenas en Twitter, en YouTube. Esta de Time to Change a mí me gusta mucho. También hicieron una campaña, no sé si hace un par de años o así, hablando de salud mental en hombres,
porque ya sabemos que es más difícil que los hombres de media busquen ayuda profesional para tratar su salud mental. Entonces han hecho una campaña para animar a los hombres también a hablar entre ellos, a buscar ayuda psicológica cuando haga falta y que no sea un estigma. Así que bueno, os animo a que veáis esta información si os interesa. Y bueno, las conclusiones así en general es que, bueno, como todo viaje, el doctorado pues necesita que sepamos cuál es nuestro destino, tener nuestra meta clara para dirigirnos hacia ahí, que no se nos olvide cuál es nuestro destino, pero también tomar el timón, tomar las riendas y no dejar que la corriente nos lleve a donde quiera, que a veces eso puede pasar, que uno siente que no depende de uno mismo, las circunstancias que uno está viviendo durante el doctorado o en otras áreas de la vida. Y yo creo que aquí es importante fijarse en lo que sí podemos cambiar, en lo que sí está de nuestra mano y hacer algo para cambiarlo. Puede ser tener una charla con nuestros directores si hay algo que no nos convence, o decidir a qué sitio quiero ir de estancia y no esperar a que tus directores te digan dónde. O sea, tú puedes tomar la iniciativa, siempre con educación y siempre consultando las cosas, pero sentir que tú tienes algún tipo de control en todo esto, ¿no? Y por supuesto, como en cualquier viaje, vamos a tener que sortear obstáculos, sabemos que van a estar ahí, pero yo creo que bueno, pues ser conscientes de cuáles son esos obstáculos pues nos ayuda a poder prever lo que va a pasar. Y por supuesto llevar un salvavidas, que en este caso pues sería eso, informarse sobre estos problemas de salud mental, en caso necesario ir a un psicólogo, pero también pues eso, tener vida más allá del doctorado, tener amigos, tener aficiones, cuidarnos, etcétera. Y saber que después de la tormenta siempre llega la calma, el doctorado se termina y luego muchas veces la gente, aunque siga la carrera investigadora, tiene menos presión, depende, porque ya sabemos que todo lo del postdoc también de ir cambiándose de una carrera, de una ciudad a otra, es difícil, pero bueno, yo con la gente que hablé, que hizo después un postdoc, me dijeron, por lo menos al principio, estaban bastante contentos. Y os diría que disfrutarais del viaje también, que no os olvidéis de que el doctorado pues, es una experiencia también bonita, enriquecedora, que se aprende mucho, que aprovechéis pues, para ir a charlas, para conocer gente interesante, ir a congresos, formaros durante estos años y que lo disfrutéis. Y muchas gracias.